Muy buenas remolachers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué tal Macarena, Ignacio, David, Encarni, Sergio? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una semana más a Hasta el Coño de el programa de humor, de actualidad, de desahogo que ahora emitimos en público normalmente los viernes. Hoy es miércoles, pero es que para una vez que me dan puente me vais a perdonar, pero voy a aprovechar para irme. Así que hoy lo hacemos el miércoles como excepción. Pero bueno, tenemos un montón de noticias ya que contar porque ha sido una semana, la verdad, bastante cargada de información. Yo soy Marina Lobo, para las y los que no me conozcáis, periodista, guionista, cómica, todo lo que haga falta para pluriemplearme y poder pagar el alquiler en Madrid. Bienvenidos a todos los que os estáis incorporando por ahí. Por si no sabéis cómo es la dinámica de este programa, siempre nos gusta empezar diciendo de qué o de quién estamos hasta el coño. Y puede ser lo que queráis, puede ser relacionado con la política, puede ser 12 de octubre, puede ser Ayuso, puede ser Feijóo, lo digo porque son de los que más se repiten normalmente por el chat, pero también puede ser personales, de estoy pues hasta el coño de mi jefe o de mi jefa que no me da el día libre, estoy hasta el coño de mi compañero de trabajo que me hace moving, de lo que sea, así que podéis decir por el chat de qué estáis hasta el coño. Yo tengo que decir que tengo mi hasta el coño personal, tengo varios, pero específicamente y concretamente esta semana tengo que decir que estoy hasta el coño del racismo que ha traído este conflicto armado. Lo digo ¿por qué? Porque veo a mucha gente alegar esto, que seguro que lo habéis escuchado en redes sociales o incluso en tertulias, ¿no? Esto de ¿qué queréis? Que vengan los islamistas radicales, que apoyemos a Palestina. Para empezar, pensando como si toda Palestina y todo el territorio palestino fueran islamistas radicales y como si por otra parte eso pudiera justificar una ocupación de un territorio, que es algo que ya ha declarado la ONU, es decir, hace años ya la ONU declaró el territorio palestino como territorio ocupado ilegalmente, no es algo que me esté inventando yo, ¿no? Entonces me llama mucho la atención este argumento y creo que tenemos que tener mucho cuidado porque nada justifica ocupar otro país. O sea, si un territorio con mejores relaciones internacionales o un país con una democracia más saneada o lo que nosotros entendemos que es una democracia más saneada o unos valores más parecidos a los nuestros, eso ya justifica ocupar otro territorio. Hostia, es que nos metemos ya aquí en una situación que podría ser esto la Edad Media, ¿no? Y que el país que está más avanzado, que tiene mejores relaciones, mejor economía, etcétera, que conquisten pues todo lo que quieran. Todo lo que quieran siempre que no sea un país más avanzado que el tuyo, con una democracia mayor. Y luego por otra parte, esto que hemos comentado también en el Twitch toda esta semana, que es que tampoco es que Israel sea el país más feminista y más pro derechos LGTB. De hecho, lo comentamos ya, que Netanyahu también estaba en un momento muy flojo y con pocos apoyos, digamos, políticamente dentro del país. Entonces, mucho cuidado con esto, porque aquí lo que impera es un racismo terrible, una vez más, hacia otras culturas, hacia otros países, hacia otras religiones, etcétera, etcétera, que la verdad me da mucho miedo ver que este discurso pueda incluso llegar, insisto, a tertulias, y ya no te digo tertulias del corazón, ¿no? O tertulias del mundo de la televisión más amarillista, podríamos decir, sino incluso a tertulias medio serias. Me preocupa mucho eso, a la par que me preocupa los y las que utilizan el argumento de no puedes justificar o no puedes estar del lado de un país o de un territorio que ha asesinado niños y ha violado mujeres. Esto para empezar. Esto me llama mucho la atención porque dices, ahí ya cuando quieren dicen territorio, cuando quieren dicen Palestina y cuando no quieren dicen Hamas, ¿no? Que esto lo veremos luego con Néstor Prieto de Descifrando la Guerra, que seguro que les conocéis, que llevan desde que Hamas realizó ese ataque a Israel, informando sobre eso, llevan horas haciendo directos informando sobre lo que ocurre, sobre vídeos, también una parte muy importante que es corroborando esos vídeos, porque ya sabemos que los bulos, más en conflictos armados, están a la orden del día. Entonces me llama mucho la atención esa justificación. No, es que si matan niños y violan mujeres, tú ya no puedes hacer caso a lo que diga esa parte.
Bueno, bienvenidos. En las guerras, aparte de pegarse tiros entre los militares, también se viola a las mujeres y también se mata a los niños. Pero no es que lo haya hecho o lo pueda haber hecho jamás. Es que lo habrá hecho y lo hará Israel, es que lo habrá hecho Ucrania y es que lo habrá hecho Rusia. Es que se hacen todos los conflictos. Entonces eso no puede ser un motivo para no opinar o para no poder darle parte de razón a un territorio frente al otro. Lo que es evidente es que en las guerras, en los conflictos armados, es algo que sucede siempre, es una realidad. Dejemos de infantilizar las guerras. Dejemos de que parezca que las guerras son como en las películas, que se matan un montón de soldados entre ellos y ya está. No, en las guerras, y este es el principal problema de las guerras, mueren civiles inocentes todos los días, y es también lo que vamos a desgranar aquí. También hablaremos efectivamente de algunos bulos que han corrido como la pólvora por redes sociales, pero todo eso lo haremos con Néstor Prieto y con Descifrando la Guerra cuando llegue dentro de un ratillo. Antes de eso, vamos a repasar también la actualidad nacional. Y ya os digo que podéis decir también por el chat de que estáis hasta el coño y podemos ir comentando otras informaciones que, aunque haya paralizado todos los informativos, lo de Palestina e Israel no es lo único que está ocurriendo hoy a nivel internacional ni a nivel nacional, así que si os parece vamos a ir un poco a las noticias de la semana. Jenny Hermoso asegura que las filtraciones ponen en riesgo su salud y le dice al juez que no se siente segura para declarar. No sé si estáis al tanto de esto, pero se han filtrado las declaraciones ante el juez de Jenny Hermoso, las filtró Telecinco, y la jugadora hoy ha roto su silencio en una entrega de premios en México y ha dicho: sin merecerlo, sufrimos más de la cuenta en un momento histórico. Tenéis toda la información en público. Dicen que la reciente filtración a la prensa de la declaración de Jenny Hermoso el pasado 6 de septiembre a la Audiencia Nacional ha empujado a la defensa de la jugadora a presentar un escrito al juez que instruye el caso, en el que le solicita que garantice la privacidad de la víctima y que se custodien los testimonios y pruebas como procede. Los abogados de Jenny Hermoso afirman que la jugadora no se siente segura, sin unas garantías de que no se van a volver a producir esas filtraciones. Jenny Hermoso también se plantea no volver a declarar en la Audiencia Nacional, porque evidentemente de algún lado han salido esas filtraciones que ha publicado Telecinco, ¿no? Dicen que la agencia de representación de la jugadora, TMJ, también ha emitido un comunicado en el que advierte de que se han vulnerado los derechos básicos de Jenny Hermoso al tiempo que se han sobrepasado los límites. TMJ asegura además que con la filtración se expone a la jugadora ante la opinión pública sin ningún tipo de consentimiento y transgrediendo sus derechos de protección de datos. El comunicado de los representantes de Jenny Hermoso añaden que estos acontecimientos no solo ponen en riesgo su salud, también ponen en riesgo la fiabilidad e independencia del proceso judicial en el que tanto hemos confiado en todo momento. Mientras avanza el proceso judicial por ese beso no consentido de Luis Rubiales, Jenny Hermoso rompió esta pasada madrugada su silencio en México en una entrega de premios. La delantera de la selección campeona del mundo aseguró que las jugadoras españolas ganaron en el campo y fuera de él para asegurar un deporte y una sociedad inclusiva que proteja a todos y que el equipo, tras su victoria, cambió la forma de ver el fútbol femenino de muchas personas. La noche del 20 de agosto de 2023, al levantar esa copa junto a mis compañeras, pude sentir las manos de mi padre cuando me llevaba a entrenar, la sonrisa de mi madre viéndome jugar y la alegría de toda mi familia compartiendo el sueño de una pequeña futbolista que quería ser campeona del mundo, comentó allí Jenny Hermoso, que indicó que había jugado al fútbol toda su vida y que en aquella final volvió a ser niña una vez más, y admitió que aún se sigue preguntando qué fue lo que hicieron las jugadoras españolas esa noche. Dice: ganamos un título, dimos la vuelta al mundo y nos convertimos en uno de los mejores equipos de la historia, pero en el fondo logramos algo mucho más humano y más trascendental. No fuimos campeonas para alzar un trofeo que se quedará en las vitrinas, recibir un bono de compensación o salir en miles de portadas que se arrugan con el tiempo. Fuimos campeonas del mundo porque era la única forma que nos quedaba para ser escuchadas, respetadas y valoradas. Y además añadió que desde el éxito en Sydney habían pasado muchas cosas, que las jugadoras sacrificaron alegrías y alguna celebración y que sin merecerlo sufrimos más de la cuenta en un momento histórico. Una vez más, Jenny Hermoso, tanto Jenny Hermoso como yo creo todas las jugadoras de la selección,
que se han comportado de una forma ejemplar, y lo digo en el ámbito más humano de la palabra, que han sacrificado muchísimo porque se las escuche, por reivindicar sus derechos como mujeres y sus derechos como también jugadoras, ¿no?, de fútbol femenino, y también el poco respeto, ¿no?, que se está teniendo con Jenni Hermoso. Lo vimos el día en el que se manipularon sus palabras, el día en el que intentaron silenciarla, el día en el que manipularon prácticamente todo, el día en el que la persiguieron hasta contarnos con algunos titulares lamentables qué helado se estaba comiendo o en qué terraza se estaba riendo con unas amigas después de ser víctima de esa agresión de Rubiales. Y ahora, una vez más, se vulneran de nuevo los derechos de la víctima, porque continuamente se está teniendo un objetivo muy claro, que es desgastar la figura de Jenni Hermoso publicando esas imágenes, declarando en la Audiencia Nacional, que es algo gravísimo, como dicen aquí, ¿no? Porque no solo se vulnera y se le da desconfianza de Jenni Hermoso hacia todo el proceso, sino que también el derecho a la protección de datos. Oiga, ¿cómo puede ser que salgan las declaraciones ante la Audiencia Nacional en un medio de comunicación a los pocos días de realizar esa declaración? ¿Quién lo filtra y por qué una mujer ya ni siquiera puede estar segura en la Audiencia Nacional, ¿no? Es algo que creo que nos preguntamos estupefactas todas. De hecho, el viernes pasado, por cierto, en este mismo directo de Público, que tenéis el programa completo colgado, estuvo Carla Valí Durán, abogada especializada en violencias machistas, que además es la abogada de Jenni Hermoso, así que podéis escuchar esa entrevista en la que hablábamos de lo difícil que era a veces demostrar una agresión, de lo difícil que era confiar también en unas instituciones, y lo estamos viendo aquí claramente con este caso de Jennifer Hermoso, esa jugadora, esa campeona del mundo, que denunció ese beso no consentido de Rubiales. Por cierto, que en Público llevan también un artículo muy interesante que dicen cómo puede Jenni Hermoso reclamar justicia por la filtración del vídeo de su declaración en la Fiscalía. Lo hace Ana María Pascual, lo escribe Ana María Pascual. Dice que la emisión en ese programa de Telecinco del vídeo de la declaración del pasado 6 de septiembre ha puesto en evidencia la debilidad de los mecanismos de protección a las víctimas del sistema judicial. El procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de agresión y coacciones contra Luis Rubiales no está declarado como secreto, por lo que todas las partes personadas tienen acceso a la documentación de las actuaciones, incluidas las declaraciones de los testigos y de los imputados. El juez Francisco de Jorge restringió la semana pasada este acceso para evitar más filtraciones. Así, las partes que quieran acceder a las declaraciones, normalmente a los audios de las mismas, deben consultarlas en la Audiencia Nacional. Una medida que llega tarde para Jenni Hermoso, porque al no haberse declarado por el juez el secreto de las actuaciones, la filtración no constituiría un ilícito penal, según los juristas consultados. Cuando está decretado el secreto, las partes, salvo el Ministerio Fiscal, no tienen acceso a la documentación del procedimiento. Esto se produce en determinadas ocasiones cuando el juez considera necesario, en un momento inicial de la instrucción, preservar las actuaciones en interés de la investigación. El artículo 466 del Código Penal se refiere al delito de revelación de secretos que cometen abogados, procuradores, funcionarios judiciales, fiscales y jueces que revelasen actuaciones procesales declaradas secretas, pero cuentan en este artículo que al no estar declarado secreto este procedimiento, no estaríamos ante un delito de revelación de secretos. Sí que podría, ojo, haber un delito contra la intimidad de Jenni Hermoso, pero tendría que ser ella, una vez más, quien acusara a la productora o a la cadena de televisión en una demanda contra el honor por la vía civil, y ese camino tiene difícil recorrido, un incierto resultado, porque en aras del derecho a la información, la cadena y sus periodistas alegarán probablemente secreto profesional para no revelar ante el juez sus fuentes, es decir, quién les filtró el vídeo de la declaración de Hermoso. Además, aducirán el interés general que suscita la declaración de la jugadora para justificar la emisión del vídeo. Así que, de nuevo, una vez más, los derechos de Jenni Hermoso se ven sacudidos, ¿no?, por los propios organismos judiciales. Estáis diciendo por aquí, y luego nos dicen que por qué las mujeres luego no denuncian. Sí, de nuevo, como pasó ya en ese beso no consentido, es bastante curioso que sea Jenni Hermoso la que tiene que denunciar todo el tiempo, la que tiene que revictimizarse, la que tiene que volver a ponerse frente a las mismas instituciones que ya sabemos que en muchas ocasiones no son, digamos, muy proclives a dar derechos a la mujer y a
básicamente a interpretar la ley de la forma más favorable para la víctima, para en este caso Jenny Hermoso. Y una vez más, en lugar de construir mecanismos para que ella no se tenga que someter a un segundo procedimiento, en vez de proteger a esa víctima, otra vez va a tener que ser ella la que, si quiere hacer algo de ruido con esto, o quiere por lo menos dejar constancia de que esto ha vulnerado su derecho a la intimidad y de que no se siente segura, como ella misma ha dicho, yendo de nuevo a declarar a la Audiencia Nacional, va a tener que ser ella de nuevo la que se gaste el dinero y la que ponga otra vez y proponga esa iniciativa, ¿no? Entonces, de momento, lo que sabemos es que se ha filtrado ese vídeo, lo que sabemos también es que Jenny Hermoso no está de acuerdo, no se siente segura, dicen desde la defensa de Jenny Hermoso con esas instituciones. Y vamos a leer más noticias, aunque estaremos muy pendientes de lo que ocurra, porque hablando de machismo, hay algo que ha pasado esta semana que quería hablar. De hecho, Público también ha sacado un artículo sobre el tema, que fue que una actriz, que además tiene un podcast que seguro os suena, que es Keep It Cutre, que es Albanda San Román, ha denunciado en su perfil de Instagram una agresión sexual que ocurrió el fin de semana pasado. Probablemente muchos y muchas ya habréis escuchado el vídeo, pero por si acaso os pongo por aquí un trocito. Una situación bastante dolorosa para mí, pero que creo que es importante hablar de ello. Este fin de semana sufrí una agresión machista y puedo hablar de ello ahora, que han pasado unos días y que estoy más tranquila, pero esta semana sin duda ha sido un duelo con todas sus fases, del shock a la rabia, pasando por la culpa o por la tristeza más absoluta. Y ahora mismo lo que quiero es reivindicar la necesidad de ponerle freno a este puto sistema que nos hace ser víctimas del deseo y del poder ajenos. Eran las 10 de la noche, yo venía de una fiesta, estaba con mis amigos y con mi pareja, y cuando estábamos caminando por la calle, que yo iba con mi amiga y con mi novio, me adelanté un par de pasos para esperar un semáforo. Yo estaba tranquilamente esperando a que el semáforo se pusiera en verde y un chico se puso detrás de mí y me metió la mano debajo de la falda. Como os digo, yo estaba a un escaso metro de mi amiga y de mi novio, que lo vieron todo, y a la que me giré lo que me encontré fue a mi novio increpando a ese chico, diciéndole que qué hacía y que quién coño se creía para manosear las partes íntimas de una mujer en contra de su voluntad. El chico no estaba solo, estaba con sus amigos, que no solamente empezaron a vacilar y a reírse, sino que empezaron incluso a empujar a mi novio. Yo me puse muy nerviosa, se empezó a dar una situación súper hostil. Mi novio es la persona más pacífica y buena que hay en el mundo y me estaba dando miedo cómo se estaba dando toda esa situación. Por si fuera poco, había una cola de taxis y un taxista salió del coche para increpar a mi novio y decirle que la cosa no iba con él, que iba conmigo, que le dejara en paz. Básicamente ese taxista estaba escuchando a un hombre llamar machista a otro, se debió de dar por aludido y perro no come perro. Esa noche me costó mucho asimilar todo lo que había pasado. Yo estaba en shock, me sentía abusada, ultrajada, estaba nerviosa, tenía miedo y sentía una profunda sensación de impotencia. Desde ese día y con perspectiva han sido muchos los pensamientos que me han estado trayendo a la cabeza. El primero, que si ese chico me hizo eso a las 10 de la noche en una calle iluminada y rodeado de gente, ¿qué no me haría si me encuentra a las 3 de la mañana en un callejón sola? El segundo es el poder masculino. Yo estoy segura de que no lo hizo de una manera sexual o erótica, lo hizo por hacerse el gracioso con los amigos, lo hizo porque le apetecía y podía. Porque para ellos nuestros cuerpos y nuestro derecho a la intimidad están supeditados a su deseo y a su poder. El deseo de tener algo como y cuando quieren. El tercero es la falacia de la igualdad. No somos iguales, las calles no son tan vuestras como nuestras. Yo llevo desde ese día saliendo a la calle nerviosa, volviendo por las noches con miedo, sintiendo que la vía pública es un lugar hostil para mí en este momento. Y mientras esto siga sucediendo y mientras las calles no sean nuestras, no nos habléis de igualdad. Y la última es el compadreo. Como he dicho antes, perro no come perro. Ya os he dicho antes que a mí estos días me ha invadido la culpa y me parece que es lo más injusto y lo más doloroso de esta situación. Yo nunca he tenido miedo de salir a la calle como y cuando quería, de volver y entrar sola. Y desde que esto ha pasado, pues me he planteado cómo iba a vestir ese día. Si a lo mejor no debería de volver a casa sola andando nunca más. Y encontrarme a mí misma haciéndome esas preguntas es lo que más rabia me da. Porque chicas, nunca es culpa nuestra, nunca. Pase lo que pase, no es tu culpa. Y este vídeo no es para ellas, este vídeo es para vosotros.
Dejad de ser cómplices, dejad de blanquear este tipo de situaciones, dejad de permitir a vuestros amigos que se comporten así. Pueden pareceros tonterías y cosas nimias, pero de verdad que no lo son. Este chico probablemente no haya pensado más en ello desde que sucedió. Yo llevo 3 días trabada en esta situación. Una Chicos, situación sed que nos empáticos. contaba, como os digo, Albanta San Román en este reel, y que de hecho hubo gente que le escribió mensajes y comentarios, la mayoría evidentemente apoyándola, pero hubo alguno también diciéndole que seguro que se lo había inventado y que quería ver las pruebas. Porque ¿sabéis qué pasa? Que nunca se lo creen. Da igual que haya testigos, da igual que esta señora no tenga absolutamente ninguna necesidad de contar esa historia, da igual que sepan que contando esta historia lo único que puede conseguir esta chica es que haya un montón de tarugos metiéndose con ella e increpándola, y que lo que va a recibir por esto es más violencia precisamente. Da igual, para este tipo de gente siempre nos lo inventamos todo y sus colegas son de puta madre, pero no es verdad, porque esto es algo que ocurre, esto es algo que ha ocurrido muchas veces. Yo conté en el Twitch como el año pasado me pasó, volviendo de una fiesta con mis compis de curro, más tarde, a las 3 de la mañana o por ahí, pero volví andando por Princesa, una calle bastante céntrica, que comprenderéis que un viernes o sábado, creo que era, a las 3 de la mañana había bastante gente, y como un pavo, un chaval súper joven, se puso a decirme que todavía querría llegar bien a casa así vestida. Me dijo, cuando se cruzó con los amigos, que todavía querría llegar a casa así vestida, me dijo. Yo iba con un pantalón corto y un top, era junio, o sea, hacía un calor tremendo, en zapatillas además, pero bueno. Y yo me volví y le contesté. Le dije, ¿cómo dices? Y me encaré con él muchísimo, cosa que evidentemente no recomiendo, a no ser que, como yo, tengas muy hinchados los ovarios y vayas por una calle muy céntrica. Pero el tipo se empezó a poner hiperviolento. Yo sinceramente estaba deseando que viniera porque le hubiera pegado un puñetazo en la cara. Y sus colegas, lejos de decirle, tío, o sea, al principio se rieron, pero cuando vieron que él se ponía agresivo y que para su amigo igual salía la cosa mal, pues ya empezaron a decirle, no le des importancia, no le des importancia. Yo seguí metiéndome con él hasta que el pavo le dio un puñetazo a una pared y probablemente se rompiera la mano. Fue, la verdad, una experiencia impresionante, pero dice una cosa muy importante Albanta, que es esta de no seáis cómplices, y si vuestro amigo hace eso, por favor, paradle los pies, porque yo creo que de verdad los únicos que tienen la potestad de cara a ese agresor para pararle los pies son sus colegas. Lo que diga el novio de la chica o sus amigas se la suda. De hecho, le gustará más, porque a lo que le gusta, efectivamente, como también decía ella, es esa sensación de poder. No es que ese señor sienta excitación cuando te dice algo, cuando te toca el culo o cuando te sube la falda. Es un abuso de poder que hace porque puede y porque quiere y porque se siente más poderoso. Lo que le gusta es la sensación de poder, no ya tanto el deseo, que es exactamente lo mismo que alegó Rubiales en esa rueda de prensa posterior al beso no consentido de Jenny Hermoso, en la que dijo, pero ¿quién va a pensar que yo siento deseo cuando le doy un pico a Jenny Hermoso? Siento el mismo deseo que cuando le doy un beso a mis hijas. Efectivamente, es que para realizar una agresión sexual no tienes por qué querer sentir deseo o sentir deseo. Ya lo que nos faltaba, ¿verdad? Que solo fuera una agresión sexual cuando hay un deseo sexual por parte del agresor, ¿no? Sino que lo que sientes es querer hacer un abuso de poder, decir, aquí mando yo y mis cojones. Es muy importante, por tanto, esto que denunciaba, y tristemente la respuesta, tanto como os decía, de algunos señores que la han increpado por redes sociales como de los medios de comunicación, no han estado a la altura. Y de hecho, después de denunciar esta situación, ella ha tenido que denunciar otra situación que no ocurre en una calle a oscuras con colegas, sino que ocurre delante de nuestros ojos. Básicamente, Albanta decía, subís esta noticia de mi testimonio y la ilustráis con fotos mías en bikini que nada tienen que ver con el relato. Luego no os sorprendáis si ni os desresponsabilicéis de los comentarios y misoginia que recibimos como víctimas. Sois cómplices,
Marca, le decía Albanta, porque fijaos cómo trató Marca, ¿verdad?, la noticia. Una influencer revela en TikTok que sufrió una agresión machista, me metió la mano por debajo de la falda, y dentro de la noticia, como veis, la ilustran con fotos de ella en bikini. Y claro, los comentarios de esa web, que se ve que nadie regula o no tienen medios suficientes en el Marca para contratar a alguien que regule o que mire o que vete estos comentarios, pues imaginaos cuáles son, los veis por aquí. Dale gracias que por lo menos te metieron mano, ya que estarás necesitada de deseos impuros. No se lo cree ni ella. Cierto es que sus faldas dejan siempre a la vista el hilo del tanga, por lo cual eso de meterle la mano no creo. Lo más factible es que ella misma se lo puso en la mano, dicen los comentarios, y ella decía en una nota, decía: ya sé que en la era del clickbait todo vale, que no tiene ningún respeto a su oficio, que no les importa ser llenas carroñeras por conseguir las visitas, pero si te paras a pensarlo un momento, ilustrar una noticia de una agresión sexual con una foto de la víctima en bikini, entrecomillar su testimonio, permitir en los comentarios de la publicación que todas las palabras sean misoginia, insultos y violencia, en mi opinión es sobrepasar los límites morales y es sin duda posicionaros como cómplices. Eso decía Albanta, eso es lo que pasa, y tristemente no solo ocurre en el Marca, ocurre en mogollón de sitios. Aquí en YouTube, por ejemplo, la violencia contra las mujeres campa a sus anchas. Si os metéis probablemente en vídeos de YouTube o en directos de los streamers más vistos por parte de la derecha, os encontraréis con auténticas barbaridades. O sea, yo mismo he asistido a directos en los que se hablaba de mí mientras decían: ojalá la violen, ojalá le hagan algo, a toda cerda le llega a su San Martín, etcétera, 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 sin que nadie regule absolutamente nada, sin que YouTube, sin que los medios, sin que Twitter, sin que Instagram, sin que TikTok se hagan cargo de esas amenazas de violencia que vivimos, sobre todo las mujeres, en redes sociales. Así que creo que es importante ese testimonio y que se señale a las empresas que ellas también se tienen que hacer cargo. Sandra Cabello dice: eso de que cualquier medio pueda apropiarse de tus fotos en redes sociales para documentar sus mierdas en noticias no debería estar permitidas. Estoy completamente de acuerdo, pero una vez más creo que a quien se lo tenemos que exigir es a las plataformas, porque ahí es Instagram la que tú firmas que tu perfil es público y que básicamente hacen con esas imágenes lo que quieran, en TikTok, en Twitter y en las plataformas que sean. Las plataformas tienen que empezar a tener una responsabilidad sobre los contenidos que allí se hacen, porque la violencia está campando a sus anchas y nadie está haciendo nada. Así que ojalá se pongan pronto a ello. Esto es un tema que a mí me tiene, la verdad, bastante interesada. También hablamos de esto, de hecho, con Carla Val el otro día en el programa de Público, en Hasta el Coño de En Público, y sé que la Unión Europea ya está intentando trabajar en ello, porque ya sabéis que de alguna manera se tiene que poner coto a todo lo que está ocurriendo y a ese aumento también del discurso de violencia machista y de discurso de odio hacia los colectivos más vulnerables, como pues las personas de otras religiones o el colectivo LGTB, que también han aumentado esos delitos de odio y han aumentado esos discursos de odio en redes sociales. Vamos con más noticias, en este caso de ámbito nacional, porque ya sabéis que todavía estamos pendientes de esa investidura de Pedro Sánchez. Parece ser que ya han empezado a hablar vía telefónica Sánchez y Junqueras y han simbolizado el avance de las negociaciones entre PSOE y Esquerra. El secretario general del PSOE ha agradecido al líder de Esquerra el apoyo durante la pasada legislatura y expone la necesidad de alcanzar un acuerdo de avances y estabilidad para la próxima. Junqueras valora además de forma positiva la política antirrepresiva. Lo cuenta Miguel Muñoz, dice que el presidente del gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha mantenido una conversación telefónica este miércoles con el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras. Una llamada que simboliza la buena relación entre los socialistas y los republicanos catalanes y el avance de las negociaciones de investidura. El contacto, por lo visto, se ha publicado hoy que ha existido, pero se ha producido horas antes de que Sánchez se reúna con Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra, en el Congreso. Según han señalado fuentes del PSOE, Sánchez ha agradecido al líder de Esquerra el apoyo durante la pasada legislatura y ha subrayado los importantes avances políticos y sociales que se han producido en este tiempo. También ha expuesto su proyecto para los próximos 4 años y la necesidad de alcanzar un acuerdo de avances y estabilidad para este periodo. Ambos líderes, según indica el PSOE, han valorado positivamente
la conversación como muestra de respeto mutuo y normalidad política. Así que empieza así Pedro Sánchez sus contactos con los partidos independentistas, tanto con Esquerra como con Junts, y veremos qué ocurre, ¿no?, durante las próximas semanas, si por fin ponen fecha a esa investidura, que sabemos que la tenían prevista para después del 12 de octubre, pero aún no hay una fecha concreta, y con qué apoyos cuenta de momento, ya aunque sea solo con Sumar, si al final llegan a un acuerdo, que bueno, salió Yolanda Díaz a decir que no preveían otro final que no fuera un acuerdo, aunque no les fuera a salir gratis, y con Esquerra pues ya tiene más de los que ha tenido Feijóo durante básicamente toda su negociación de investidura. Vamos a hablar, por supuesto, del tema Palestina e Israel, vamos a desgranar todas las claves, vamos a hablar de lo que está ocurriendo, vamos a ver también de los bulos que están corriendo en redes sociales con Descifrando la Guerra, creo que uno de los medios que mejor está contando, que mejor contó ya en su momento el estallido del conflicto entre Ucrania y Rusia, y que mejor está contando también este conflicto entre Palestina e Israel. Pero antes, creo que es importante, para ponernos en contexto, que veamos este tremendo repaso del embajador palestino en Reino Unido a un presentador de la BBC. Ya sabéis que Reino Unido está siendo muy crítico con Palestina. De hecho, en algunos medios ayer se publicó la noticia de que estaban pidiendo que en Reino Unido se persiguieran las manifestaciones pro-Palestina. Entonces, en este contexto, en la BBC hubo tremendo repaso del embajador a el presentador. Vamos a ver si queréis un trocito de ese repaso antes de que entre aquí Néstor Prieto. In the last 48 hours, though, do you support what Hamas launched on Saturday? Le están preguntando. This is not the right question, Luis. Le están preguntando si él defiende lo que ha hecho Hamas, ¿no? El ataque de Hamas en la BBC, insisto, Reino Unido. What Hamas launched on Saturday morning. Well, this is not the right question, Luis. Really, the right It's question. an important question. No, it is not an important question because whether you support their action or not is an important question. No. It is not an important question. Hamas is a group, is a militant group. You're talking with the Palestinian representative. Our position is very well known and clear. And what is that? Do you support Hamas's actions? And then you cannot equate. This is not about support or not support. I am here to represent my people, the Palestinian people, what they are going through. I'm not here to condemn anybody. And if anybody that needs to be condemned, it's what you call the only democracy in the Middle East, that is Israel, between parentheses, that is doing what you have just reported, targeting civilians. And this has not just happened the last 48 hours. Hamas was just targeting Palestinians, but you won't condemn that. I'll tell you one thing. Le va a seguir contando cosas, Básicamente el presentador arrancó preguntando, como decíamos, esto de si apoyaba o si defendía lo que había hecho Hamas el sábado por la mañana, y decía, esa no es la pregunta correcta. Le respondió, Hamas es un grupo militante, yo estoy aquí como representante de Palestina. Nuestra posición es conocida, si hay alguien que debería ser condenado es la, entre paréntesis, la única democracia del Oriente Medio, Israel, un país que ha atacado a la población civil, y no solo en las últimas 48 horas. Pero el presentador insiste en preguntar al embajador sobre su posición, y este replica que Hamas no es el gobierno palestino. Sin embargo, el gobierno israelí sí que ha ordenado los ataques contra la población civil. Fijaos cómo sigue. Hamas is not the Palestinian government, okay? The Israeli government is giving orders for its organized army. So please don't draw any symmetry here. Don't equate. There is no way you can draw any symmetry, and don't equate between the occupied and the occupier. This doesn't serve justice to understand for your audience and viewers the real situation. Since Israel's establishment, it has had one military doctrine. When it fights, it goes and fights civilians, kill civilians, so they pressure the fighters. Since 1948, and go back to the record, and this has been repeated in Gaza and will continue to be repeated. So the conversation is not a blame game. I am not in the business of blaming the victim here. The real conversation is, how do we stop this vicious, deadly cycle? You just condemned. Le ha dejado, yo creo, bastante por los suelos, ¿no? Que decía esto: tú acabas de condenar a Israel por matar civiles y no quieres condenar a Hamas por matar civiles, le reiteró el periodista. Y él respondió también con una batería de preguntas que terminó de desarmarle por completo. Israel for killing civilians, and you won't condemn Hamas for killing civilians.
How many times you have interviewed Israeli officials, Louise? Hundreds of times. Hundreds of times. How many times Israel have committed war crimes right live on your own cameras? Do you start by asking them to condemn themselves? Have you? You don't. You don't. No, I'll answer that question. You don't. You know why I refuse to answer this question? Because I refuse the premise of it. Because at the very heart of it is misrepresentation of the whole thing. Because it's the Palestinians that are always expected to condemn themselves. I mean, come on, this is a political conflict. We have been denied our rights for a long time. So this is the wrong starting point. The right starting point is to focus on the root causes, is to try and get out of this extreme dark tunnel, as opposed to this business by BBC and the mainstream media for 75 years. You bring us here whenever there are Israelis who are killed. Did you bring me here when many Palestinians in the West Bank? ¿Me trajiste aquí cuando estaban matando a los palestinos? No. ¿Me traes ahora para qué? Para preguntarme si condeno los atentados o las víctimas del otro lado, ¿no? Le preguntan en esa batería, ¿cuántas veces has entrevistado a altos cargos israelíes? Cientos de veces. ¿Cuántas veces ha cometido Israel crímenes de guerra en vivo delante de nuestras cámaras? ¿Tú empiezas a entrevistarles preguntándoles si se condenan a sí mismo? No, no lo has hecho. ¿Sabes por qué rehuso de responder a esa pregunta? Porque rechazo la premisa de la misma, porque en el fondo hay una tergiversación de todo el asunto, porque siempre se espera que los palestinos se condenen a ellos mismos. Tú me traes aquí cuando hay israelíes que están siendo asesinados. Tú me has traído aquí cuando matan a cientos de palestinos, le interroga, y claro, ante tantas preguntas el presentador se queda un poco noqueado, ¿no? Por lo visto. Estáis diciendo por aquí, es una vergüenza cómo los periodistas blanquean a los opresores y señalan a los oprimidos. Desde luego creo que objetivos no se está haciendo en por ninguna parte. Yo creo que hoy con Néstor Prieto Descifrando la Guerra vamos a analizar también los titulares que estamos viendo. A mí, por ejemplo, me llama muchísimo la atención, insisto, sin ser yo una experta para nada, como en algunos titulares cuando les interesa es Hamás no es Palestina y cuando les interesa es los palestinos están matando a gente, o no, Hamás contra Israel. Esta cosa de que la guerra no es Palestina contra Israel, sino Hamás contra Israel. De todo eso vamos a hablar con Néstor Prieto, como os decía, que está ya esperando por ahí. Pero antes os quiero recordar que os suscribáis a Público, que hemos visto antes ese vídeo de Albantas hablando de la violencia que sufrimos las mujeres en redes sociales y también en plataformas. En YouTube se sufre bastante, hay muchos más hombres haciendo contenido que mujeres, y en gran parte es porque muchas mujeres tienen miedo a hablar por esa violencia a la que son sometidas. En todo este contexto, Público ha hecho una apuesta importantísima y ha llenado su canal de YouTube de mujeres. Está Virginia Alonso, está Ana Pardo de Vera, Sari Vivang, Anaís Bernal, yo también. Estamos un montón de mujeres al frente de los contenidos audiovisuales, así que por favor vamos a demostrar entre todos y entre todas que las mujeres también interesan, que la perspectiva de las mujeres también interesa. También podemos contar noticias, también podemos hablar de conflictos internacionales y también podemos hablar de todo lo que hablan ellos. Y suscribiros a Público para que sigan apoyando esta apuesta audiovisual. Os pongo un vídeo muy rápido y a la vuelta, como os digo, estamos con Néstor Prieto, por si no habéis estado nunca en los directos durante una entrevista. Os recuerdo que también podéis hacer alguna pregunta por el chat, aunque a la 1:30 terminamos el directo, pero si tenéis alguna duda, alguna pregunta interesante, hacedla por el chat y yo se la traslado a Néstor de Descifrando la Guerra. Así que os pongo un vídeo muy rápido, un vídeo de esas apuestas que ha hecho Público por las mujeres, y a la vuelta estamos con Néstor. Y ahora sí, ya está con nosotras Néstor Prieto de Descifrando la Guerra. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venirte. Nada, gracias a vosotras como siempre por la invitación. Oye, mucho lío porque estos días la verdad es que Descifrando la Guerra ha estado a tope, ha estado un montón de horas de directo contando todo lo que estaba ocurriendo en Israel y en Palestina, ¿no? Ya, ahí estamos ahora mismo en directo, Sí. así que en cuanto se acabe y se vaya para Claro. allá todo el mundo. Bueno, lo de siempre, somos un medio que tiene claro la posición, que tiene claro que es un medio alternativo, y yo creo que nos avala siempre el buen trabajo. Cuando no está el foco puesto en la política internacional, pasa un poquito más desapercibido. Pero cuando estalla el conflicto en Nagorno-Karabaj, cuando estalla la guerra de Ucrania, cuando estalla la guerra en el Sáhara Occidental, al final, pues bueno, somos nosotros quienes estamos haciendo trabajo serio, riguroso, y yo creo que eso se nota. Entonces, bueno, no solo lo agradezco, sino que también pongo un poco en valor el trabajo que está haciendo el equipo, que es enorme. En estos momentos, de hecho, que llevamos ya toda la semana, ¿no?, hablando de los orígenes, ¿no?, de ese conflicto, más o menos haciéndonos una idea, pero en este momento,
¿Cuáles son las últimas informaciones? Yo había leído, por ejemplo, esta mañana en los medios internacionales que había 300.000 militares desplegados en la Franja de Gaza por parte de Israel, dispuestos a un gran ataque. No sé si eso es posible que ocurra o en qué situación están ahora mismo. Bueno, voy con la última hora, luego quiero hablar del contexto, porque yo creo que siempre el problema para hablar de Palestina es que siempre son esos picos de información cuando llega el momento, y entonces hablamos de que han entrado en las mezquitas, que ha habido una escalada y demás, pero bueno, ¿qué tenemos ahora mismo? Yo vengo justo ahora de la Embajada de Palestina por mi trabajo y lo que me transmitía el entorno de la embajada, lo que me están transmitiendo la gente del entorno más pro-palestino es que hay una preocupación real porque efectivamente lo que ya hay, que es un bloqueo casi total sobre la Franja de Gaza, la Franja de Gaza ya estaba bloqueada, ya tenía un bloqueo similar al que puede tener, por ejemplo, Cuba, ¿no? Es decir, que se restringe la entrada de alimentos, el movimiento de personas y demás, pero ahora es casi total. Y hay incluso un riesgo, se habla y se dice que es una opción real que se entre por parte de las fuerzas israelíes en territorio gazatí. Esto sería una situación sin precedentes y estaríamos hablando de un escenario de guerra total, de una guerra urbana en una zona con más de 2 millones de personas, en 300 kilómetros, una densidad de población de las más altas del planeta, y que si efectivamente Israel decidiese llevar a cabo un movimiento terrestre dentro del territorio gazatí, estaríamos, como digo, en una situación sin ningún tipo de precedentes. ¿Y cómo estás viendo? Porque hablabas antes de que estabais verificando mucho la información, estabais intentando ser totalmente rigurosos. ¿Cómo estás viendo el tratamiento que se está dando aquí de ese conflicto? Porque ayer, por ejemplo, leíamos algunos titulares como la guerra de Hamás contra Israel, los atentados cometidos por Hamás contra Israel, como que en vez de decir que esto es un conflicto Palestina-Israel, siempre intentan personificarlo en Hamás. ¿A qué se debe esto y cómo lo percibís vosotros? Bueno, aquí hay que dejar muy claro que el conflicto palestino es muy complejo y entonces cuando 75 años de conflicto se reducen a una mínima expresión, siempre interesa utilizar el término de Hamás o el término de terrorismo. Efectivamente, lo que estamos viendo es cómo en la Franja de Gaza ha habido una incursión, y ese es el detonante, por parte de las milicias gazatís, fundamentalmente de Hamás, aunque también otras, en territorio ocupado por Israel. Ese es el detonante y efectivamente interesa poner el foco en Hamás porque Hamás, igual que la inmensa mayoría de organizaciones palestinas, son consideradas terroristas por parte de la Unión Europea. Pero lo que tenemos de fondo es, y aquí yo creo que esta es la clave de todo, una complejidad enorme de la cuestión palestina y se pone el foco en Hamás, pero Hamás al final es una consecuencia propia y la radicalidad que se vive en Palestina es una consecuencia propia de 75 años de ocupación. Aquí hay una espiral y es fundamental, y esto yo lo digo siempre. Llevamos años donde hemos visto cómo se estaban profanando los lugares sagrados para el Islam, cómo se penetraba en la zona de las mezquitas, cómo se ampliaban los asentamientos contrario a Naciones Unidas, contrario a la Unión Europea, contrario incluso a Estados Unidos, cómo el gobierno de Israel cada vez giraba más hacia la extrema derecha. Ya no es solo el Likud, que es la formación de Benjamin Netanyahu, sino que se aprueban formaciones cada vez más ultras. Bueno, pues esa espiral, en unas condiciones donde el pueblo palestino está sufriendo ocupación, bloqueo, violencia sistemática, hace que haya una espiral de radicalización. Es decir, cuando tú vives en la Franja de Gaza con 2 millones de personas, el 50% de la población, 1 de cada 2, tiene menos de 25 años. Es decir, ha nacido en la ocupación de su tierra y vive en un campo de refugiados o vive con la violencia cotidiana, tiene que pasar un checkpoint para ir a trabajar si trabaja, tiene unas tasas de paro juvenil enormes. Entonces, como precisamente vives en una violencia estructural, que es lo que estructuralmente lleva aplicando Israel sobre Palestina 75 años, hay un caldo de cultivo idóneo para que se proliferen proyectos radicales. Y esa radicalidad, que yo no es que la justifique ni la reivindique, pero sí le doy un contexto histórico, político, concreto. La realidad de Hamás y el proceso de radicalización de las milicias palestinas solo se entiende si se entiende que parece, y la población palestina lo percibe así, cuando tú hablas con la diáspora, que no tienen otra alternativa. Entonces, cuando tienes la percepción de que no tienes nada más que perder, vemos como organizaciones tradicionales de Palestina, como son Fatah o la OLP, de Yasser Arafat, como son los partidos tradicionales, que han intentado por la vía de la negociación romper el statu quo, no han podido. Entonces, frente a eso, ese no poder, vemos como nuevas organizaciones más radicalizadas, como son Hamás, la Yihad Islámica Palestina, han captado ese descontento. Es que la realidad que estamos viviendo es que la violencia estructural ha terminado legitimando el discurso más integrista y más radical de Hamás, que por supuesto tiene prácticas condenables y que sí, que podríamos calificar de terroristas, no hay ningún problema. Pero si lo decimos sin ningún tipo de contexto, estamos dando un punto parcial. Esa es la diferencia entre poner el foco en Palestina en los últimos 75 años con una ocupación ilegal o hacerlo ahora. No, es que Hamás ha hecho tal. Bueno, es que los 2 últimos años yo llevo advirtiendo siempre que vengo aquí
que se estaba yendo a una escalada progresiva. ¿Que la respuesta es exacerbada, lo que sea? Bueno, lo que está claro es que Palestina sufre una violencia estructural y está amparado el derecho de defensa por parte de las resoluciones de Naciones Unidas. Por supuesto, no es el derecho de defensa que a mí me gustaría. A mí me encantaría ver una Palestina libre, con unos valores progresistas, laicos, de cooperación entre religiones, pero el contexto que hay allí y lo que está existiendo en ese momento es ese. Entonces, podemos abstraernos o podemos analizar la realidad como es. Y entonces, analizando la realidad como es, veremos que lo que tenemos es violencia estructural y respuestas de ciertos grupos, como está habiendo ahora. De hecho, te iba a decir, para clarificarnos, ¿no? ¿Qué es Hamas? Porque justo antes hemos escuchado esa entrevista también en la BBC, en la que el entrevistado decía, es que estás tratando a Hamas como si fuera el gobierno de Palestina. ¿Qué es Hamas? ¿Qué le podemos considerar? ¿Sobre qué territorios tiene más poder? Y también si se puede considerar que ahora los únicos palestinos que están atacando son Hamas, o ya hay más organizaciones involucradas, ¿no?, en esa defensa, en ese ataque, como lo queramos llamar. Sí, en Palestina, como digo, por eso es muy difícil, es un conflicto que requiere mucho tiempo, incluso a mí a veces no me gusta porque vulgarizo un poco el conflicto intentando explicarlo, pero en Palestina comienza la ocupación y es una ocupación que se extiende progresivamente y que termina formando dos islas del territorio palestino que no están conectadas entre sí. Lo que sería Jerusalén, o mejor dicho, el West Bank, ¿no? Los asentamientos de donde está eso, Jerusalén, Nablus, bueno, toda la zona del West Bank, y la otra es Gaza. Durante mucho tiempo, el pueblo palestino, indistintamente de la parte en la que estuviese, luchaba con unos mismos patrones y un mismo significado. Eso se desdibuja a partir del 2007, cuando después de muchos años sin una resolución del conflicto, en dos territorios que no están comunicados físicamente entre sí, en un lado tenemos en Gaza a Hamas, que es una organización integrista islámica, es decir, que defiende el Islam, la Sharia, y que tiene una concepción islámica del mundo y de comprenderlo, frente a la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, que es una gran amalgama de partidos, donde el partido mayoritario es Fatah, que es el partido de Yasser Arafat, que es el líder histórico palestino, que gobierna el West Bank. En 2007 hay unas elecciones presidenciales que se saldan sin un reconocimiento de las dos partes. La OLP no la reconoce, Hamas dice que las había ganado y desde entonces hay realmente dos gobiernos paralelos en las dos partes de Palestina. Los dos reivindican la independencia del Estado palestino. Hasta ahora Hamas, con un discurso integrista islámico, había apostado por la confrontación y habíamos tenido intifadas, habíamos tenido escaladas militares, mientras que la OLP y Fatah en el West Bank estaban teniendo una posición más mediada, más de intentar el diálogo y la mediación internacional. Y preguntan por aquí, dicen, ¿tú crees...? A ver, ¿qué te han preguntado? Espérate a ver si encuentro yo la pregunta. Así dice, ¿a qué se debe la carta blanca que tiene Israel a nivel internacional para perpetuar políticas que no serían permitidas a ninguna otra nación del mundo? Porque claro, Israel tiene muchísimas relaciones comerciales con un montón de países que hay muchos que no quieren perder, ¿no? Claro. Bueno, Israel hay que tener en cuenta que es el alfil de Estados Unidos y realmente casi de la Unión Europea también en Oriente Medio, que es un polvorín, es una zona muy inestable y es un país que siempre es un Estado con la peculiaridad que tiene, y si se le puede llamar como tal, que tiene una relación privilegiada con el entorno económico y político estadounidense. Entonces, en una zona donde tenemos a Siria, donde tenemos a Irán, que es uno de del eje del mal estadounidense, ¿no? El tener un Estado que ellos perciben como occidental, porque de fondo que hay un componente también racial importante, ¿no? Es decir, son judíos, sí, que muchos sí que tienen un origen de la península arábiga, pero otros muchos son la diáspora hebrea que ha vuelto a territorio israelita y tienen esa sensación de cercanía. Los israelíes se sienten más cercanos en muchísimos casos y hay una percepción social de que tú hablas del mundo árabe y no piensas en un israelí, piensas en un moro, como se diría despectivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay esa concepción. Entonces, ese papel adelantado indispensable que juega Estados Unidos es clave para entender la posición que tiene Israel en toda la región.
Y una de las cosas que más hacéis en Descifrando la Guerra, que además lo hacéis muchas veces durante el directo, es intentar verificar una información, un vídeo, una fotografía que se está difundiendo. En las últimas horas hemos visto extenderse una noticia que ha salido también en medios españoles y en medios internacionales, que decían que Hamás había matado y decapitado a 40 niños. Sin embargo, parece que horas después la reportera dijo que sus únicas fuentes era el ejército israelí y ellos incluso llegaron a decir que no tenían información como para confirmarlo. ¿Esto es un bulo? ¿Se puede llegar a saber si es un bulo? ¿O ya directamente que el ejército israelí no te lo confirme se puede considerar como desinformación o bulo? Bueno, es un bulo casi con total seguridad, pero bueno, es que más que decir que eres un bulo, lo que no era una noticia. O sea, porque para que algo sea un bulo, pues eso, tiene que haberse difundido, haberse dado por bueno, y lo que no se tenía que haber hecho en ningún momento era haber difundido, como intentamos no hacer en general con todas las noticias que llegan. Hay un problema que es la desinformación, en la etapa de la posverdad donde vivimos, tú lanzas el mensaje, algo queda, y la corrección, si es que lo hacen medios como ABC, que fue el primero en publicarlo, y además lo publican como en el kibub de no sé dónde, 40 bebés decapitados. Luego lo publicó yo creo que también El País. Y El País dijo, Israel denuncia que ta. Sí, no, esta mañana de hecho yo me he metido y todavía había medios que lo llevaban publicado. Confirmándolo además, como 40 niños, tal, sí. Y eso, la corrección no lo va a leer la misma gente. Se crean marcos discursivos. Además es un marco, como digo, es muy parcial, porque se habla de la violencia de Hamás, que evidentemente, pues, ¿qué vamos a decir? Si es que yo soy el primero que me gustaría una resolución pacífica de absolutamente todo, y entonces ves los actos de Hamás, que es un grupo integrista, yo soy ateo, entonces a mí no me van a pillar por ahí en ningún lado, y dices, no, pero tal, y ponen el foco en esa violencia. Pero entonces, es lo que digo, es intentar, y se pone el foco en estos elementos tan histriónicos, que además no son realistas, ni son creíbles, porque no lo son, porque no tienen un respaldo, y se prescinde de todo lo demás. Hay una guerra enorme por la información y los canales de desinformación son tremendos. Y fíjate que yo me atrevería a decir que no solo es que se miente sobre lo que no existe, sino que no se dice lo que hay. Porque es que estamos viendo declaraciones que son gravísimas. O sea, a mí me preocupa, fíjate, relativamente poco la desinformación que está habiendo en esta guerra. Me preocupa más que Israel está a cara tapada diciendo que hay que tratar a los palestinos como animales, porque es lo que son, que van a bloquear totalmente, impidiendo la entrada de agua, combustible, alimentos en una franja de 300 kilómetros cuadrados donde viven 2 millones de personas. Eso es contrario a cualquier convención internacional. Lo dice hasta Josep Borrell, ¿no? O sea, que no está en el Soviet de Petrogrado, Josep Borrell. Sí. O sea, quiero decir, me asusta casi más que no solo se miente, y esas mentiras, pues por suerte las estamos pudiendo desmontar, sino que Israel está siendo tan radical y Occidente está intentando cubrirla por todos los medios, que incluso en estas circunstancias nos estamos encontrando con que hay una imposibilidad de desenmascararlos, porque directamente se opaca esa parte de la información. Se habla sobradamente de todos y cada uno de los casos terribles, condenables, de ejecuciones, pero no se está diciendo que hay un ministro que literalmente está llamando a un bloqueo total de una franja donde viven 2 millones de poblaciones civiles. Han muerto, ¿vale? Han muerto varios funcionarios. A esta mañana eran tres funcionarios de la UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas para Palestina. Es decir, están muriendo personal internacional, se están bombardeando escuelas, se están bombardeando hospitales. Néstor, ¿no condenas el resto de las acciones? Sí, pero es que, como digo, es que hay una violencia sistemática contra Palestina que si no la explicamos no se entiende lo demás. Claro. Y explicarlo y entenderlo no es justificarlo, pero si no se entiende la complejidad del conflicto palestino, jamás vamos a poder tener un análisis profundo del mismo. Te preguntan también, te dice ahí Leoncia por el chat, ¿Israel tiene apoyo de comunidades judías? Yo sí que recuerdo el primer día... se va Néstor a cerrar la puerta. Mírale. Sí, decía que si Israel tiene apoyo de comunidades judías, porque de hecho yo recuerdo el primer día que sí que hubo alguna manifestación, de hecho en Reino Unido, de comunidades judías o de personas judías en contra de lo que estaba haciendo Israel, pero no sé si aparte de eso hay algún comunicado de otras comunidades judías, etcétera. Bueno, hay que señalar que hay una parte de la comunidad judía que ha condenado siempre estas acciones. De hecho, hay incluso rabinos muy significados con toda esta cuestión. Hay que decir que dentro de lo que es Israel hay una minoría árabe que tiene representación en el Parlamento, hay listas que defienden la solución de los 2 estados y hay una parte de la comunidad árabe que tiene esa posición. Claro, es una posición muy minoritaria y muy silenciada porque Israel tiene una política exterior muy bien depurada, con una presencia muy activa de lobbies, pero aquí yo voy a más, es como los falsos mitos. Pueblo semita, o sea, pueblos semíticos somos incluso
son los palestinos también. O sea, los palestinos no pueden ser antisemitas porque son semitas, ellos también, son un pueblo semítico. Entonces, hay toda esa amalgama de percibir que es una guerra de religión o una concepción contraria al judaísmo que se desdibuja con figuras como son el apoyo de algunos sectores del judaísmo a la causa palestina y, como digo, con una profundidad grande. Eso hay que tenerlo en cuenta porque, como digo, Israel también intenta acaparar, porque es verdad que es el único Estado que declara su confesionalidad judía constitucionalmente y que se reivindica como tal, pero la comunidad judía es mucho más grande. Y efectivamente hay muchos judíos, hay organizaciones judías que abiertamente abogan por la resolución. Porque además es lo que se dice, la solución de los dos estados o de un único estado que se ha llegado a plantear multiconfesional sería la solución ideal y deseada, porque realmente lo que está perpetrando Israel y por lo que se le puede condenar es porque hay una limpieza étnica en el término de que están intentando desplazar a la población palestina que históricamente ha vivido allí, igual que también ha vivido una población judía. Entonces, la defensa de que ambas religiones y ambos pueblos puedan coexistir es la base que tendría que prevalecer. ¿Qué pasa? Que es que Israel tiene una política activa de persecución del Islam. Precisamente quien impide la libertad religiosa es Israel, que bloquea entrar en las mezquitas sagradas, que bloquea el acceso a Belén, que es una zona sagrada para el catolicismo. Entonces, realmente, cuando se habla de la dimensión religiosa, habría que hablar de qué libertad de culto hay en Israel, porque es que hay leyes que tienen severamente limitado la libertad de culto en Israel. Entonces, como digo, es lo de siempre, es parcialidad en el relato. Y ya para ir terminando, ha habido mucho revuelo con esto de cómo puede ser que Hamás hiciera ese ataque y pillara de imprevisto a Israel, que es una de las potencias militares más importantes del mundo. Y de hecho hay mucha, no sé si llamarlo conspiración o desde luego preocupación en torno a este tema de por qué Israel tardó tanto en empezar a defenderse, si puede ser que ese ataque fuera la excusa perfecta para que Israel entrara en Palestina y ya arrasar con todo. ¿Tú qué crees sobre estos rumores, ¿no? Estas conspiraciones que también se están extendiendo por redes? Bueno, evidentemente Israel tiene uno de los servicios de inteligencia más punteros de todo el mundo. Efectivamente es una brecha enorme que va a tener consecuencias internas muy graves y que debemos de señalar con total claridad y contundencia, porque internamente a nivel de Israel incluso vemos titulares de empresa que dicen, oye, ¿cómo puede haber pasado esto? Bueno, pues efectivamente se ve que es que, decía una frase del presidente Petro, que de Colombia dice, los niños israelíes no van a dormir tranquilos hasta que no duerman los pueblos palestinos. La violencia está enquistada en la región y entonces ya vemos como aunque tú periódicamente hagas barridos contra militantes de la yihad islámica, de Hamás, del Frente Popular, es decir, de todos los grupos armados, hay condiciones objetivas para que esos 2 millones de personas que viven en Gaza estén potencialmente radicalizados. Entonces no hay una solución estructural a la violencia hasta que no llegue una solución política al conflicto. En todo caso, Hamás ha demostrado que hay fallas severas en Israel. Es verdad que Israel está intentando aprovechar esto y yo es con lo que empezaba la entrevista y es lo más preocupante. Quizá para intentar ir un paso más allá, es decir, está Israel intentando tomarse como una carta blanca el apoyo de Occidente para decir, bueno, pues si estos terroristas han hecho esto, yo tengo toda la legitimidad para entrar en la franja de Gaza y limpiarla, ¿no? Que es lo que están diciendo literalmente. Sí. Y lo están utilizando como una carta blanca. En todo caso, los servicios de inteligencia han quedado en evidencia. Es sumamente significativo que esto pase así, pero como digo, bueno, más allá de lo que pasa es que eso es lo de siempre, llevamos 75 años con brotes de violencia sistemáticos y periódicos, y es que la cuestión es que hay una explicación natural que los explica, no es que no va en el agua del río, no va en el agua del Mediterráneo, de esa parte del Mediterráneo, no, es que hay condiciones objetivas para que se siga reproduciendo la violencia. Y es lo que hay, es tan triste y tan duro como eso. Sí, dura también parece desde luego la resolución al conflicto, porque antes de despedirme de ti quería preguntarte, no hay ningún organismo internacional o ningún país, estado importante que parezca que va a alzar la voz para que Israel no haga esa limpieza, ¿no? En la franja de Gaza ahora mismo no lo parece. A mí me parece muy preocupante, y me lo señalaba también el entorno diplomático de la embajada, que por primera vez estaban viendo que las declaraciones que hacía la comunidad internacional no era llamando claramente a la desescalada. Condenamos el ataque terrorista de Hamás y reivindicamos el derecho de Israel a defenderse. Bueno, pero llama siempre a la mediación, ¿no? Si lo haces con todo. Y están viendo cómo el lenguaje cambia. Y yo lo veo también, ¿no? Como analista lo veo. Entonces, yo sí que tengo ese miedo. Creo que hay un riesgo real de que esto pueda ocurrir.
y habría que ver en qué termina cristalizando. Por desgracia, no veo ahora mismo resolución a corto plazo, porque Israel tiene una opinión pública completamente radicalizada y los sectores en el gobierno sionistas están diciendo vamos con el cuchillo entre los dientes a acabar con Gaza. La población gazatí en los sectores más radicalizados como Hamas también están completamente legitimados diciendo esto es una yihad, esto es una guerra santa, estamos legitimados a luchar contra el ocupante. Nadie, las dos partes, como pasa siempre, están en posiciones maximalistas y de momento no hay nadie que esté intentando mediar. El papel que puede tener Egipto para mediar es significativo, pero de momento no he visto nada. Entonces, bueno, ojalá se resuelva. No ha habido ningún intento de mediación significativo por el momento, lo cual nos hace pensar que los próximos días esto va a continuar. Y yo digo, aunque frenásemos esta escalada, lo que sí que parece muy lejano, por desgracia, es la resolución real del conflicto. Néstor Prieto, de Descifrando la Guerra, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotras. Seguramente y tristemente necesitemos que estés en algún momento más para irnos contando cómo se desarrolla esto, así que te llamaremos. Nada, muchas gracias. Perdonad que si voy a acelerar como siempre, que me pilla entre el trabajo, esto y nada, un montón de cosas. A ti, Néstor. Y un placer estar por aquí como siempre, Marina. Muchísimas gracias, un beso, hasta luego. Adiós. Ahí teníais a Néstor Prieto, analista en Descifrando la Guerra. Me voy a despedir ya, siento no haber hecho todas las preguntas porque no había tiempo para más. Ya sabéis que el directo dura 1 hora y lo hacemos normalmente los viernes aquí en el canal de YouTube de Público, que si no estáis suscritos de hecho al canal, suscribíos, darle like, dejad un comentario, decir que os ha gustado, que no os ha gustado, y cada semana vamos trayendo a un invitado o invitada, también dependiendo de los temas que haya. Así que yo me voy a ir ya y os recuerdo, y quería hacer mención especial, que esta semana, ayer, fue el Día Internacional de la Salud Mental y es muy importante que nos cuidemos. La salud mental es, como todo el mundo dice, ¿no?, la pandemia del siglo XXI. Hay un artículo, de hecho, muy interesante en Público que dice cómo han subido los casos de problemas de salud mental entre los hombres, aunque sigue sin alcanzar al porcentaje de mujeres que lo sufren. Es muy importante hablar del tema, muy importante ir a terapia si puedes, y si no puedes, pues dar mucha guerra en la sanidad pública hasta que te deriven a un terapeuta y que no lo dejéis pasar. Estáis diciendo por aquí que grande Néstor y que gracias. De hecho, os recuerdo que les podéis seguir en Descifrando la Guerra. Os lo voy a poner un segundillo por aquí para que lo veáis. A ver, que os tenía por aquí. Os tenía por aquí yo el Twitter de Descifrando la Guerra, que aquí van de hecho verificando vídeos y verificando un poco todo lo que ven. Dame un segundito. Yo creo que lo voy a poner aquí mejor, para que lo veáis y que les sigáis, y que de hecho están haciendo directo en Twitch prácticamente ya ahora todo el tiempo, porque os iba a decir el horario, pero claro, ahora están haciendo un montón de curro y un montón de trabajo. Veis, aquí tenéis un montón de hilos, noticias, vídeos verificados, interesantes. Fijaos, enfrentamientos en Cisjordania, también revuelta a las ciudades árabe-israelíes, el ministro de Igualdad Social que ha criticado la declaración. Están continuamente actualizando las informaciones, así que dadles follow si no les conocéis. Y nosotras nos vemos ya el viernes que viene, que la semana que viene sí que será viernes, aquí en el YouTube de Público de Hasta el Coño de, pero acordaos que este programa luego se queda colgado y lo podéis volver a ver y compartir. Un besito muy grande, chicos, chicas. Gracias Ricardo, Macarena, David, Sergio Aileoncia, David Tijero y a todos los que habéis estado por el chat preguntando y acompañándome una semana más. Se me ha hecho muy cortito porque había mucha información, pero la semana que viene más y mejor. Un besito, chicos, un besito, remolachers. Adiós, hasta luego. Chao, chao, chao.